¿Aló? Bien. Buenas tardes. Feliz viernes a todos los que y a todas las que se han conectado a esta transmisión en vivo del Grupo Guía. He sido invitado a participarles algún conocimiento que pudiera tener acerca de el proceso penal electoral en Panamá. Esta charla, que espero que no se extienda mucho, tiene la particularidad de que se refiere a una jurisdicción que ha cambiado recientemente. Cuando digo recientemente, me refiero al hecho de que desde mayo de 2017 se incorporó el sistema acusatorio. Dice que no se escucha. Me están escribiendo que no se escucha. ¿Me ayuden aquí? ¿Será que hay que... ¿Escuchan ahora? Hola. ¿Se escucha abajo? Es que ese es el problema con este audio de esta computadora que está abajo. ¿Vio? Bien, ¿me pueden decir si se escucha ahora? Bien, reinicio nuevamente. Parece que tiene que ser que tengo que alzar la voz. El día de hoy voy a exponerles algunas de las ideas y conceptos y experiencias relativas al proceso penal electoral. Si me pueden escuchar, les agradezco que me escriban porque hace un momento no me podían escuchar. Espero que ahora sí lo hagan. Bien, el proceso penal electoral se incorpora al paradigma del sistema penal acusatorio a partir de las reformas electorales de 2017, específicamente mediante Ley 29 de mayo de 2017, se aprueba la reforma electoral y el resultado es que se aplica de modo supletorio el Código de Procedimiento Penal de la República de Panamá, y obviamente se trata del sistema penal acusatorio. Yo tengo que decirles que en mi experiencia he tenido que estudiar fuertemente la materia porque yo, que no soy tan joven, abrevé mis primeras leches maternas del derecho en el sistema inquisitivo mixto, por allá por 1983 en adelante. De hecho, hubo una reforma judicial en aquel tiempo, en 1986, también hubo una reforma al Código Penal especial, al Código Penal parte sustantiva. Dime, Marily. Se escucha bajo, Pero, no se escucha casi nada. Entonces, ¿cómo hacemos para subir el volumen? Antes, cuando no tenía los audífonos, se escuchaba mejor. Ahora dime si se escucha. Estoy aquí pegada a la bocina. Es que no sé hacer cómo hacer que suba más. Ya no da más. Ya no da más. Es que ya no da más, está al 100. ¿Me escucha? Pero ¿y si los audífonos? Ya desconecté todo. Ya lo desconecté. Ya lo desconecté. Voy a buscarle ¿Ya lo otro. desconectaste? Voy a Sí. buscarle otro. Bueno, avanzo. Ahora, mira. Ahí Ahora se escucha. Dale, perfecto. Voy a reiniciar, pues. Ya, listo. ¿Se escucha? Bueno, se está escuchando como en diferido. Bien, no hay ningún problema. Tengo que recomenzar nuevamente porque los audífonos que ya habíamos conectado nos estaban dando problemas para que las personas pudieran escuchar. Y empiezo nuevamente. El día de hoy voy a participarles algunas experiencias y conocimientos que tengo sobre el proceso penal electoral. Actualmente me desempeño como fiscal del segundo distrito jurisdiccional de la Fiscalía General Electoral, que comprende las provincias de Veragua, Coclé, Herrera y Los Santos. Yo hice mis estudios académicos aproximadamente entre los años 1983 y 1988
por lo que yo abrevé mis primeras letras en el sistema inquisitivo mixto, tal y como lo designan el día de hoy. Por lo tanto, cuando vino esta reforma y el paradigma al sistema penal acusatorio, he tenido que ir haciendo una fuerte actualización para ponerme en alineamiento con lo que ha venido a ser a partir de 2017 la aplicación del sistema penal acusatorio al procedimiento penal electoral. Por lo tanto, eso ha exigido mucho estudio de mi parte y espero que algunos de los aprendizajes que tengo pueda transmitir. Tenemos que empezar con el marco constitucional que crea la Fiscalía General Electoral, que en el artículo 144 establece sus funciones. Bueno, en primer lugar debo decirle que el Tribunal Electoral está consagrado en el artículo 143 y en el 144 la Fiscalía General Electoral como un órgano o como una institución que coadyuva al desarrollo de las actividades de investigación y la persecución de los delitos y las faltas en la jurisdicción electoral. Por tanto, las funciones del fiscal general, que se asiste por los fiscales de distrito, consisten en salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos en primer lugar, vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los deberes y derechos políticos electorales, perseguir los delitos y contravenciones electorales y ejercer las demás funciones que le confiera la ley. Las reformas electorales del año 2017 aprobadas mediante Ley 29 de 29 de mayo, fue aprobado su texto único mediante acuerdo del Pleno de los Magistrados del Tribunal Electoral 80-2 de 27 de noviembre de 2017. Este código electoral nuevo prácticamente, que contiene aproximadamente 650 artículos, una inmensidad de códigos, contiene una enormidad de materias, para que tengan una idea. Uno, contiene normas sobre el sufragio, que consiste en el derecho y el deber de elegir y ser elegido. Normas sobre el padrón electoral y su confección, que es el registro de votantes. Normas sobre el boletín electoral, que es una especie de gaceta oficial en materia electoral. El régimen de los partidos políticos en cuanto a su formación, su fusión y su extinción. Los organismos de consulta del Tribunal Electoral, como el Consejo de Partidos Políticos y el Consejo Nacional de Reformas Electorales. Los gastos y facilidades electorales, entre los que se cuenta el financiamiento público y privado y la propaganda electoral. El fuero electoral penal y laboral. El proceso electoral en todas sus fases, desde las postulaciones hasta la proclamación y otorgamiento de credenciales. Y finalmente, los delitos y faltas electorales que vienen a constituir lo que nosotros denominamos el derecho penal sustantivo. Estas normas del derecho penal sustantivo se consagran en los artículos 463 del Código Electoral hasta el 481 y contienen 4 tipos genéricos básicos. El primer tipo penal electoral genérico es el delito contra la libertad del sufragio. Pero cada uno de estos artículos contiene una cantidad enorme de verbos rectores. Por ejemplo, el artículo 463 tiene 20 verbos. El artículo 464 contiene 5 verbos. El artículo 465 contiene 18 verbos y así se van desglosando cada uno de esos tipos penales genéricos, que son 4, perdonen, y los leo. Contra la libertad del sufragio, contra la honradez del sufragio, contra la eficacia del sufragio y contra la administración de justicia electoral. Como la intención de esta charla
es revisar el proceso penal y no, digamos, el derecho penal electoral adjetivo y no el sustantivo, seguimos avanzando sin ver el derecho penal especial que contiene los tipos penales genéricos y los verbos rectores o tipos específicos. Bien. Allá por el título 9, en su capítulo 8, finalmente el Código Electoral, según la reforma de 2017, contiene una definición o un concepto de qué es la jurisdicción penal electoral. Esto se encuentra en el artículo 628 y contiene la siguiente definición. La jurisdicción penal electoral es la facultad de administrar justicia en asuntos de naturaleza penal electoral, ejercida a través de las instancias creadas y organizadas por la Constitución política y la ley, y comprende el conocimiento y juzgamiento de los delitos penales electorales previstos en este código. En este punto quiero comentar que el Tribunal Electoral es una mega institución. Es un cuarto poder del Estado, como lo decía el Barón de Montesquieu, Carlos Luis de Secondá, porque normativamente hace su presupuesto, lo administra, supervisa el proceso político, los regímenes de los partidos, decreta normas mediante resoluciones, mediante acuerdos, además designa los juzgados administrativos electorales, designa los juzgados, crea y designa los juzgados penales electorales, organiza el proceso electoral, establece sus normas, administra el proceso y al final conoce de la validez de los actos. Entonces, en este contexto de inmensidad de tareas está la jurisdicción penal electoral como una de sus funciones, pero además no solo conoce de los delitos penales electorales, sino de las faltas. En todos ellos participa la Fiscalía General Electoral, el fiscal en el ámbito nacional, en la investigación de los funcionarios con mando y jurisdicción, y luego están los fiscales de distrito jurisdiccional, que paso a renglón seguido a explicarse. Entonces, toda esta normativa que abarca la jurisdicción penal electoral en el Código Electoral comprende más que nada lo que nosotros denominamos su estructura. Y el proceso, aunque hay algunas normas o principios procesales, el procedimiento penal está en su mayor parte contenido en el Código de Procedimiento Penal. Por ahora, todos los artículos que estoy mencionando se refieren a normas del Código Electoral y luego cuando entre directamente en el procedimiento, las normas que mencionaré son del Código de Procedimiento Penal. Bueno, para administrar la justicia penal electoral se han creado mediante la ley del Código el primer distrito jurisdiccional, que es un distrito judicial más grande que los del área civil y penal, porque comprende las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y la comarca Unayale de Guargandí, de Maldugandí y la comarca de Veraguaná. El segundo distrito jurisdiccional, que es el área donde tengo mis responsabilidades, que comprende las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos. Y el tercer distrito jurisdiccional, que comprende las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca 12.1, 12.2 y 12.3 de Nove Buglé. Entonces, esta es la distribución organizacional de los distritos jurisdiccionales en el territorio de la República. Luego, se establecen también, mediante el artículo 130 del Código Electoral, los despachos dentro de este distrito. En el primer distrito hay 2 jueces de garantías y un juez de juicio con sede en mi ciudad de Panamá. En el segundo distrito
hay un juez de garantía y un juez de juicio con sede en la ciudad de Santiago. Y en el tercer distrito hay un juez de garantías y un juez de juicio, con sede en la ciudad de David. Hay un juez nacional de cumplimiento con sede en Ciudad de Panamá, pero que cada vez que va a realizar una audiencia de carpetillas de cada distrito jurisdiccional, se traslada a la sede del distrito jurisdiccional. Y bueno, tenemos que hablar de que estos son los 3 distritos jurisdiccionales con competencia en estos 3 distritos, los jueces y fiscales obviamente, pero los magistrados del Pleno del Tribunal Electoral son los que conocen de los procesos contra funcionarios con mando y jurisdicción en todo el territorio de la República de Panamá. Por el artículo 623, el Pleno del Tribunal conoce de los procesos contra funcionarios de mando y jurisdicción nacional. En virtud del 629, se menciona esto, conoce también de las apelaciones contra las decisiones de los jueces de garantía, de juicio y de cumplimiento de los distritos jurisdiccionales, me refiero al Pleno, y los jueces penales electorales conocen los jueces de garantía del control de la legalidad de los actos de investigación que adelantan las fiscalías. Los jueces de juicio conocen de las audiencias de juicio oral, una vez formuladas las acusaciones y saneados los procesos. Y los jueces de cumplimiento conocen del cálculo del monto de las multas y del cumplimiento del pago de la multa y de los términos de duración del plazo para el pago. Yo tengo que aclararles en este punto que en materia penal electoral sustantiva no hay ningún tipo penal que tenga más de 3 años de pena máxima. Por lo tanto, en nuestra jurisdicción no ocurren algunas de las o enorme parte de los procesos que ocurren en la jurisdicción penal común, que tiene en materia de delito contra la salud pública, penas de 8 y 10 y 12 años, o en materia de delitos contra la vida y la integridad, penas de más de 10, 15, 20 años. Por tanto, es muy pocas las veces o las ocasiones en que las carpetillas nos llevan a una formulación de acusación que termine en juicio oral, porque la práctica es que hecha la imputación o hecha la acusación, los defensores de oficio o los defensores técnicos particulares llegan a un acuerdo de pena con la Fiscalía Electoral y es validada por los jueces de garantía en su momento. Bien, quiero avanzar hacia las funciones de los jueces de juicio. Bien, antes de eso debo de mencionar lo que dice el artículo 634. Competencia de los jueces y magistrados de garantías penales, conocer el control de la legalidad de los actos de investigación, de todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la investigación. Es decir, todas las audiencias de control jurisdiccional la practica el juez de garantía del distrito jurisdiccional, a menos que sea contra un funcionario con mando y jurisdicción en toda la República, y entonces eso va ante un magistrado del Pleno. De la admisión o inadmisión de las peticiones de prueba anticipada. De la admisión o inadmisión de los acuerdos de pena celebrados por la Fiscalía Electoral. Del procedimiento directo, aunque casi nunca ocurre. No es una práctica que ocurra. Y luego explicaré algunos detalles en el mismo procedimiento. Es competencia de los jueces de juicio. Cuando ejerzan funciones del Tribunal de Juicio, recordemos que en este caso los magistrados del Tribunal Electoral son jueces de única instancia. Por tanto, cuando ejercen funciones de jueces de juicio, conocen de las acusaciones que versan sobre los delitos. Son funciones del juez de cumplimiento, velar por la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad. Velar por el cumplimiento, el control y la supervisión de las penas, que sea efectivo el régimen impuesto. Ver las cuestiones que se suscitan durante la ejecución. Las demás
funciones que establezca la ley. Y luego, en el artículo 637 tenemos un periodo de vacatio legis en el cual se establece que todos los procesos penales electorales que hayan iniciado mediante el procedimiento conocido como sistema inquisitivo mixto hasta el 2 de septiembre de 2016 se regirán por las normas vigentes hasta ese momento, y luego de ese momento entran en vigencia las normas del procedimiento del sistema penal acusatorio contenidas en el Código de Procedimiento Penal. Por el artículo 638 se crea la Secretaría Jurisdiccional, que tiene la función de programar y organizar las audiencias o los debates que se desarrollen durante todo el proceso de la investigación, en especial la audiencia de imputación y de formulación de la acusación y de juicio. Bien. Luego tenemos el artículo 633, que contiene los requisitos para ser juez de garantías, de juicio oral, de cumplimiento, fiscal y secretario jurisdiccional, que son todos los mismos de los jueces de circuito, a saber, ser panameño, haber cumplido 30 años de edad, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, tener diploma de derecho, certificado de idoneidad expedido por la Corte Suprema y haber ejercido la profesión de abogado por lo menos durante 5 años. Sin embargo, yo quiero expresarles que nosotros desempeñamos nuestras funciones para todo un distrito jurisdiccional, es decir, inclusive las áreas que comprende el distrito jurisdiccional tenemos funciones de fiscales superiores. Y por tanto, en mi opinión, que los requisitos debieran ser los mismos, aunque la norma estableció que los requisitos y demás aspectos de recursos humanos tenían que ser consideradas las condiciones para jueces de circuito. Bien. Luego entramos en un aspecto que ya es de principios y normas correspondientes al procedimiento penal electoral, pero que el Código Electoral contiene unas normas específicas que difieren en algunos detalles muy puntuales del Código de Procedimiento Penal. Por ejemplo, en el Código Electoral, el artículo 624 tiene una frase que dice que, perdón, el 624 no, el 625, que las personas podrán designar defensor de oficio o defensor técnico desde que procedan. Eso ha sido interpretado reiterativamente, inclusive desde que se toman las entrevistas en la fase de investigación preliminar. Cuando yo entré en aspectos de cómo está organizada la Fiscalía y cómo actúan, y tengo que hacer una explicación sobre por qué tenemos esta práctica. Y la denomino así práctica, porque es una práctica que surge del fundamento normativo que es el mismo Código de Procedimiento Penal, pero no hay guías de prácticas, ni manual de procedimiento, ni modelo de gestión aprobado formalmente hasta ahora, y se está trabajando eso. Es una práctica, vamos a llamarla heredada, que corresponde a un modelo de gestión. Pero lo que le quiero decir es que desde el instante en que se hace la evaluación del caso por la teoría del delito y se decide si debe realizarse alguna diligencia preliminar, las personas pueden designar apoderado judicial, defensa técnica. De hecho, el propio juzgado de garantía le designa un defensor de oficio cuando no pudiera costear los servicios de un defensor técnico particular. Por lo tanto, no ocurre lo que habitualmente ocurre en la jurisdicción penal común, donde hasta la imputación es que surge la posibilidad de que el indiciado designe una defensa técnica. Esto se encuentra en el artículo 625
del Código Penal Electoral. Además, por artículo 624, que es el comentario anterior que debía hacer, los jueces de garantías penales electorales y los magistrados del Tribunal Electoral están facultados para comisionar a los jueces de circuito y a los jueces municipales, para realizar las diligencias que sean necesarias. Inclusive a los directores de organización electoral del propio Tribunal Electoral. También contiene una norma sobre recursos que mueve a confusión y que es un debate que tendrá que realizarse en algún momento en una audiencia de control jurisdiccional, porque por artículo 640 menciona los recursos que son viables en la vía de la jurisdicción penal electoral, y menciona específicamente la apelación en el caso de los jueces de distrito jurisdiccional. Es posible la apelación ante los magistrados del Tribunal Electoral. Pero cuando la audiencia se surte ante el pleno de los magistrados o el acto de control se realiza ante el Tribunal Electoral, actúa como autoridad de única instancia. Por lo tanto, esos recursos de apelación no son posibles. Habría que ver si los abogados toman la iniciativa y luego además también practican los recursos de nulidad o todos aquellos que están en el Código de Procedimiento Penal y que pueden ser aplicados. Dicho esto, hasta aquí la normativa que regula el proceso y la jurisdicción penal electoral en la normativa del Código. A partir de ahora, debemos ver, me disculpan, a partir de ahora debemos ver la atención a los procesos penales electorales desde la forma en la que está organizado el proceso, porque hace un momento le hablaba de estructura y principios, y ahora vamos a hablar de proceso y de procedimiento también. Bien. La Fiscalía General Electoral, en una organización, vamos a llamarla, en una estructura organizacional y de recursos humanos que hereda muy que en este momento no les puedo decir si va a ser modificada o no, porque está pendiente de una larga discusión el tema. Existe una Fiscalía de Atención Primaria que hace la investigación preliminar, que hace el análisis de la teoría del caso según los conceptos de acción típica, antijurídica y culpable, y que le toca decidir qué diligencias preliminares hace para tener la comprobación, por lo menos, que nos haga ver que se requiere una investigación formal. Por lo tanto, esta es la ventana, la puerta, el acceso a través de los cuales se inicia el proceso penal electoral. Se receptan las denuncias, se procura hacer ciertas actuaciones que, de conformidad con las normas de los artículos 318, 319 y 320, no requieran el control jurisdiccional, de manera que en el momento en el que se hace el análisis y la evaluación del caso, podamos determinar si requiere una imputación que exija una investigación formal, y al generarse la noticia crímenes, entonces se decide si hay un caso aquí. Habría muchos ejemplos que le podría decir. Por ejemplo, hemos tenido en esta semana una larga discusión sobre el delito denominado declaración falsa en el cambio de domicilio. Vamos a ver, declaración falsa en la renovación de la cédula de identidad o cambio de domicilio doloso. Es muy posible que esta sea una denominación coloquial que comprende verbos muy concretos de los delitos contra la libertad del sufragio, porque allí hay no menos de 20 o 30 verbos rectores en los tipos penales genéricos, que es contra la libertad del sufragio.
cuando entramos al análisis de la conducta, lo primero que en algunas ocasiones tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es la conducta que desarrolla la persona? ¿Hizo un cambio de domicilio o simplemente se le venció la cédula y fue a renovarla y declaró el mismo domicilio que tenía hace 20 o 30 años, pero resulta que su domicilio matrimonial o laboral está en otro lugar? Entonces, este es un delito en el que la conducta se realiza por comisión o por omisión, se enmarca en el tipo penal, tuvo la intención de no declarar el domicilio real para beneficiar una candidatura, lo hizo con dolo, y como muchas de esas respuestas no las tenemos antes de hacer la investigación, el fiscal de atención primaria recaba unos elementos preliminares de convicción que pueden ser, primero, solicitar una copia autenticada del formulario del cambio de residencia cuando exista, o hacer algunas entrevistas. Eso me da la oportunidad de hablar de los casos de adhesiones falsas, o hacer una inspección al área donde está el domicilio electoral, de donde se supone que hizo el cambio de residencia, o el destino hacia el cual hizo el cambio de residencia. Y hay otras reglas del Código Electoral en general sobre el número de noches y de días que debe pernoctar una persona en su domicilio actual. Entonces, al hacer el análisis de la normativa y de la descripción de la conducta, revisamos los elementos de la teoría del delito que nos permiten ir enmarcando el caso si lo hay. Evidentemente, y de pronto me estoy adelantando a otra cosa que debo decir, si la conducta descrita en la denuncia no se enmarca en el tipo penal, pues no estamos frente a la presencia de un delito. O si las comprobaciones preliminares, iba a decir investigación, pero eso es un error, las comprobaciones preliminares arrojan que pudiera haberse cometido un delito, entonces hay fundamento para hacer la imputación y entonces inicia la investigación formal. Entonces, la Fiscalía de Atención Primaria es la puerta de entrada a las denuncias. Hay muy pocas querellas porque en el caso específico de los tipos genéricos y de los bienes tutelados, los bienes jurídicos tutelados, es la sociedad, es el sistema democrático el que se protege y no individuos particulares. Bien. Y para concluir esta parte de la Fiscalía de Atención Primaria, que la extendí con temas de otros apartados, en general se acoge al acopio de elementos, acoge la tarea, de acopiar elementos de convicción que sirvan indistintamente para acreditar un hecho o identificar al autor o cómplice si fuera el caso. Luego está la Fiscalía de Investigación y Seguimiento de Causas, que es la fase propiamente de investigación formal. Esta es el funcionario, el despacho, la sección, que echa la imputación con esta narrativa especial de los tres elementos, el trinomio de la teoría del delito y del caso, es decir, elementos fácticos, elementos probatorios y elementos jurídicos. Presenta la imputación y, si lo hace bien, el juez de distrito jurisdiccional de garantía, el juez de garantía del distrito jurisdiccional, admite la imputación y entonces inicia la investigación formal. Generalmente, de acuerdo al 291 y 292, nos otorgan 6 meses de término para la investigación y entonces se hace el acopio. Muchas veces hay casos que no llegan a esta fase porque, por ejemplo, si usted hizo un cambio de residencia en 2013 y le denunciaron en 2017, el término de prescripción venció porque el plazo es de 3 años. Entonces, en 2020 o 2019 podemos recibir una investigación de un cambio de domicilio doloso, pero cuando vamos a la comprobación del cambio de domicilio en el formulario que extiende el Tribunal Electoral y en la copia auténtica que nos remite,
efectivamente está prescrita por el transcurso del plazo. Entonces, muchos casos que pudieran haber tenido algún fundamento no salen de la etapa de investigación preliminar porque obviamente está prescrito y se archivan por el artículo 275 que contiene los elementos de los criterios de oportunidad. Como lo plantea el artículo 272 en la investigación y seguimiento de causa, la fase de investigación tiene por objeto procurar la resolución del conflicto si ello resulta posible, es decir, podemos llegar a un acuerdo de pena si fuese el caso, y establecer los fundamentos para la presentación de la acusación mediante la obtención de toda la información y elementos de convicción necesarios para esta finalidad, presentado por el Ministerio Público o el querellante, o ambos, con la oportunidad de la defensa del imputado. Luego hay el fiscal de juicio oral, que en realidad no ha tenido trabajo prácticamente y es un cargo simbólico y se ocupa de otras cosas, porque nunca han llegado, en mi experiencia y en los registros que mantenemos en el segundo distrito, los procesos no han llegado. Tal vez la próxima semana tengamos nuestra primera audiencia de juicio oral, porque hemos formulado una acusación y no ha habido ninguna intención de acuerdo de pena, por lo que es esperarse que en las próximas semanas podamos hablar de cuál fue nuestra experiencia en materia de fiscales de juicio oral. Es responsable de adelantar la acusación, de defenderla y de practicar las pruebas que se hayan aducido y aprobado en la audiencia de formulación de la acusación. Y finalmente está la Fiscalía de Cumplimiento, que se encarga de la supervisión de las causas que están en fase de cumplimiento. Ha concluido la fase de investigación, ha concluido la fase de juicio oral, y entonces lo que está es dando seguimiento al cálculo del monto de la multa, porque en el caso nuestro son muy pocos los procesos, bueno, aún ninguno en el que la condena llega o tiene un monto lo suficientemente alto como para justificar pena de prisión, por lo que siempre es posible, cuando hay acuerdo de pena o aunque haya condena, el cálculo del monto de una multa a razón de una cantidad por cada día. Y esto tiene que ver, no puedo decirles es esta cantidad de dinero, porque en algunos casos es el 30% del ingreso mensual. Si son trabajadores adaptados, hay que ver cuál es el salario calculado en la jurisdicción, en la legislación laboral, y entonces por allí se van estableciendo los montos de las multas. Y luego también los plazos de pago. Bien. Ahora entramos específicamente en los aspectos del procedimiento. Todo lo demás es organización, estructura, los funcionarios que desempeñan, las normas, principios y demás. ¿Cómo se inician los procesos penales electorales? Igual que los procesos penales en el derecho común o en el Código de Procedimiento Penal. De oficio, por el conocimiento que tenga el Tribunal Electoral o la Fiscalía Electoral, por denuncia de personas, vamos a ver, en cuanto al oficio, si la investigación es de oficio, se fundamenta en el artículo 271 del Código de Procedimiento Penal. Si es por denuncia, se fundamenta en los artículos 81 y 82 del Código de Procedimiento Penal. Y la querella, que se fundamenta en los artículos 79 y 84, aunque es muy rara la admisión de la querella, porque hay que comprobar la afectación de la persona, al menos en el aspecto económico. En una ocasión tuvimos una querella en la que un candidato de un corregimiento afirmaba haber sido afectado en la suma de $250,000, que era su inversión de campaña, lo que era muy poco probable, porque el tope de financiamiento público y privado era de $15,000. Por tanto, no solamente era un absurdo, sino que además era en fraude de la legislación electoral, que establece que hay una cantidad de subsidio electoral que reciben en el financiamiento público, y hay otra cantidad que, según el número de electores de la circunscripción, que se puede recaudar en el financiamiento privado. Por lo tanto, era una situación imposible. En consecuencia, en ocasiones estas querellas no se han admitido.
Bien, una vez presentada, una vez iniciada la carpetilla con un trámite, ojalá y podamos ver otra vez algunos módulos que hemos preparado para la atención primaria y la investigación y seguimiento de causas. Una vez formulada la denuncia, se llena un formulario de la noticia criminal, se abre una carpetilla, se pide un número, se llena la carátula, se pide un número de carpetilla, entonces se prepara un informe que contiene los elementos con lo que se ha construido la evaluación o el análisis del caso, que son básicamente los elementos de la teoría del delito. Entonces, al hacer esa evaluación, los fiscales deciden si requieren algunas comprobaciones porque las conductas descritas se ajustan a los tipos penales y entonces ordenan ciertas diligencias preliminares que están en los artículos 318, 319 y 320 del Código Procesal Penal y que se refieren a la inspección en el lugar donde está el domicilio. Bueno, esto no es lo que dice, se refiere a la inspección. Nosotros lo hacemos en el supuesto domicilio de la persona. Algunas entrevistas y algunos oficios. Por ejemplo, en el delito llamado cambio de domicilio doloso, se solicita el formulario autenticado a la Dirección de Organización Electoral para tener conocimiento de que se enmarca o no en un tipo penal de comisión o de omisión. Como expliqué hace un momento, puede haber omisión desde que yo, habiendo ido a renovar mi cédula, no declaré mi domicilio real, que es otro, no donde nací y me crié, sino donde me fui a trabajar y a vivir, y entonces resulta que hay una omisión en la declaración del domicilio actual real. Y son situaciones que hay que estudiar, puesto que en el caso de los delitos electorales del cambio de domicilio doloso, como lo dice esta denominación coloquial, tiene que haber dolo, tiene que haber intención. No hay cambio de domicilio culposo. Por lo tanto, estas comprobaciones tienen que ser hechas antes de la imputación para definir si existe la posibilidad de la comisión de un delito que justifique una imputación y una investigación. Y bueno, como el plazo de inscripción es de 3 años, nos podemos tomar algún tiempo antes de solicitar un plazo de investigación que inicia con la imputación y que nos reduce las posibilidades de investigación a 6 meses. Bien. Entonces se decide el archivo provisional si es viable por el artículo 275. Se realizan las diligencias preliminares por esto, algunas de estas tres que no requieren estos 3 actos que no requieren control jurisdiccional, y finalmente se decide si hay imputación. Hay 2 artículos sumamente importantes que se refieren al control jurisdiccional: el 149 y el 286. Yo hablo primero siempre del 286 porque es el que se refiere al control jurisdiccional antes de la imputación. Y significa que si la persona tiene afectaciones económicas, detención, cualquier otra que compruebe ante el juez de garantía, el fiscal está obligado a hacer la imputación o a ordenar el archivo del expediente, o el juez de garantías lo ordena. Sin embargo, cuando se acude a invocar el artículo 286, también se invoca generalmente el 149 porque es el que establece el procedimiento para el control de la jurisdiccional cuando no se ha formulado en tiempo la acusación o la formulación de la acusación. Así que generalmente estas 2 normas aparecen vinculados en la solicitud de audiencia para el control jurisdiccional cuando no se ha hecho la imputación y afecta derechos, o cuando no se ha cumplido con el plazo de formulación de la acusación. Por supuesto, cuando concluye el plazo de investigación, el fiscal tiene que decidir si se abstiene de acusar o imputa. Si se abstiene de acusar y hay acuerdo entre las partes en conflicto, pero digamos, este es un principio del sistema penal acusatorio
contenido en el Código de Procedimiento Penal, pero que es una cosa muy rara en la jurisdicción penal electoral, porque el afectado es la sociedad y la democracia y generalmente no individuos particulares. Lo que ocurre es que cuando el fiscal se va a abstener de formular la acusación, elabora una resolución de archivo provisional y lo fundamenta en los tres aspectos del artículo 275, que se refiere al principio de oportunidad, porque lo que puede ocurrir es que comprobó que efectivamente no había el delito, o la persona falleció, o el plazo de la investigación, o el plazo general de la acción penal prescribió. Si formula la imputación primero, la fundamenta en el 280. Si archiva, la fundamenta en el 275. El plazo generalmente es de 6 meses, está en los artículos 291 y 292. Cuando concluye la investigación, si hay algún tipo de diferendo con el querellante, lo que ya es raro, entonces debe haber una audiencia de sobreseimiento. Y en esa audiencia de sobreseimiento se expresan los motivos, se comunica al juez de garantía la decisión de abstenerse de acusar y entonces el juez de garantía valida la resolución que decide el sobreseimiento. Si formula la acusación, tiene que agotar el procedimiento mediante las normas contenidas, el procedimiento contenido en las normas de los artículos 340 y 341. Eso significa que debe formular su teoría del caso, sustentar en todos los requerimientos formales, darle traslado al interesado, un plazo para que la querella, si la hubiere, lo que ya es raro, como digo, presente su propia teoría del caso o su propia querella autónoma para que la defensa técnica de oficio particular presente su oposición y luego entonces viene la audiencia de formulación de acusación en la que hay una narrativa especial, en la que se manifiesta la teoría del caso, los elementos fácticos, probatorios, jurídicos, se debaten las pruebas, que es lo central, y allí se define la pertinencia de las pruebas que se desean practicar en la audiencia de juicio oral. Estas dos audiencias, súper importantes, de formulación de la imputación y de la formulación de la acusación, tienen ambas la característica de ser formales. Allí no se decide si se cometió el delito. Eso ocurre en la audiencia de juicio oral, yo creo que es algo muy obvio. Pero allí hay que construir la narrativa de un modo especial, de un modo muy particular, de modo que el juez de garantías, apreciando eso, o no encuentre forma de objetar por parte de la defensa técnica que la imputación o la acusación está mal formulada. Y le voy a dar el ejemplo otra vez con el cambio de domicilio doloso. ¿Cuál es? He visto en muchas audiencias, en otro tiempo, cuando no era fiscal electoral, que los abogados de la defensa preguntan, o preguntamos, dígame exactamente la conducta que realizó mi defendido, el indiciado. Entonces, a veces, cuando los hechos o los elementos fácticos no están debidamente enmarcados en el tipo penal, el elemento jurídico, y la prueba no luce pertinente a lo que se discute, a la realización de los elementos fácticos y a su enmarcación o enmarcado en el elemento jurídico, entonces también puede ocurrir, como en la imputación, que se cae la acusación por una mala formulación. Y obviamente los defensores de oficio y particulares están para hacer su trabajo a favor de su cliente. Bien. Superada esta parte, cuando ya se ha formulado la acusación y se ha admitido las pruebas y luego se ha fijado la fecha de la audiencia de juicio oral, viene a realizarse. Posiblemente en 1 o 2 semanas tengamos nuestra primera experiencia en el segundo distrito jurisdiccional. Todas estas normativas están contenidas en el Código de Procedimiento Penal
en los artículos 358 en adelante, pero debemos que recordar que mediante la jurisdicción penal común, los jueces de juicio son 3, en la jurisdicción penal electoral el juez es 1, en el segundo distrito y en el tercer distrito. Por lo tanto, él es el que preside, ese juez de la audiencia de juicio, es el que preside la audiencia de juicio oral. Surtido esta etapa, con todos sus más y menos, vamos a la audiencia de lectura de sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria. Esto está en el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal. Y si hay absolución, pues no pasa nada. Pero si hay condena, luego hay audiencia de cumplimiento, en la que el fiscal de cumplimiento nacional, que es uno, con el juez de cumplimiento nacional, que es uno también, se traslada a la sede de los distritos y revisan. Uno, por el artículo 509, el cómputo de la multa, porque digamos en el caso nuestro, es posible la aplicación de una multa del cálculo. Este subrogado penal es posible de aplicar siempre. Y por el artículo 514 se supervisa el plazo de cumplimiento. A veces las personas quieren pagar sus multas, enfrentan dificultades o se les concede un plazo y no lo pueden cumplir, y luego se supervisa si existen las condiciones reales para el otorgamiento de un aplazamiento o para la extensión del plazo del cumplimiento de la condena que consiste en la multa esa por el subrogado. Bien, hasta aquí todas estas generalidades del proceso penal electoral, y si hubiera algo que desean preguntar o los he aburrido suficiente como para no desear escucharme más, pues entonces quedamos a la disposición de ustedes. ¿Dónde vemos las preguntas si hay? En el chat. ¿Dónde está el chat aquí? Sí. Gracias, Kumar. He bajado un poco de peso. Saludos a nuestros amigos en Nicaragua. Saludos, Daira, un placer. Saludos a nuestra gente en Boca del Toro. Bueno, espero que haya podido brindarles alguna experiencia de interés, y estamos a su disposición para cualquier consulta o diálogo sobre la materia penal electoral, y quedamos a su disposición. Finalizar en vivo. Saludos a todos, abrazos y deseo de que conserven la salud en estos tiempos tan difíciles.